Entonces comencemos a hablar sobre los tipos de diagramas que existen y bueno, esta diversidad nos ayudará pues a poder tener una mayor ramillete de opciones en cuanto a cómo queremos acomodar nuestra información. Ahora, en este primer tipo de diagrama se llama diagrama de árbol, porque la parte principal va arriba y de ahí, como si fuera, imagínenlo como las ramas de un árbol, se va ramificando, se va distribuyendo hasta llegar al concepto más elemental. Empieza de lo más complejo, de lo principal a lo más elemental. Y entonces cada nivel indica una información más detallada. Es como, un ejemplo de ellos es el árbol genealógico. Han visto cómo son, ¿no? Estructurados como si fueran ramitas. El árbol genealógico es un diagrama en árbol, ¿ok? Ese sería el ejemplo más claro. El siguiente tipo de diagrama que vamos a ver hoy se llama diagrama circular o gráfico circular, que es el que tengo yo aquí arriba, ¿lo ven? Este de aquí. Entonces, en él se utiliza pues para representar frecuencias expresadas por medio de porciones proporcionales. Entonces, cada división indicará un grado de información dependiendo de la información que hagamos. Por ejemplo, si hicimos una encuesta sobre cuántas personas leen en nuestra casa, bueno, pues el 5% lee en la mañana, el 2% lee en el baño y el 3% lee solo porque es de la escuela. ¿Me explico? Cosas así. Y ya podemos ir poniendo colores y porcentajes y entonces se vuelve un elemento muy utilizado en la escuela. El siguiente tipo de diagrama que quiero presentarles es el diagrama conceptual. Este diagrama conceptual puede ser simple o complejo. Ese es este segundo que tenemos aquí arriba, conceptual. Y tiene un origen y va avanzando en orden como si fuera un caminito. Nos va llevando a través de flechas que lo van conectando. Entonces, este tipo de diagrama nos ayuda para poder a aprender en diferentes materias, materias un poquito más avanzadas y que nos van a ayudar para simplificar el estudio, ¿no? Yo lo uso más para explicar un proceso. Por ejemplo, si quisiera explicar la cadena alimenticia, yo utilizaría un diagrama conceptual porque me va llevando y me va explicando cómo es que se va desarrollando cada uno de estos procesos. Yo lo utilizaría ahí, sería un ejemplo. El siguiente tipo de gráfico es el gráfico de barras, es el que tengo acá, este de aquí, así, ahí. Gráfico de barras, en su eje horizontal, o sea, en la rayita de abajo, vamos a representar las modalidades o datos. Y en la línea hacia arriba la línea vertical, vamos a escribir o vamos a poner las frecuencias de cada uno de ellos. Por ejemplo, si queremos poner en qué mes hace más frío en Tijuana, pues empezamos enero, febrero, marzo, abril y empezamos a graficar. No, pues en enero hace más frío, en marzo baja un poco y así. Vamos empezando a escribirlo, ¿ok? Para ver cuántos días hacen más calor, cuántos días hacen más frío, etcétera, etcétera. Ese sería básicamente lo que haríamos en ese diagrama. El siguiente diagrama es el diagrama de flujo y el diagrama de flujo se caracteriza, este lo tengo aquí, aquí a un lado mío. El diagrama de flujo tiene un inicio y va bajando. Flujo quiere decir que fluye la información como si fuera un conducto, va bajando y nos va llevando hasta el final, ¿ok? Entonces se caracteriza por tener un punto de partida y uno de cierre. Entonces las líneas nos van llevando por el caminito hasta llegar a la conclusión de lo que nosotros queremos. Entonces, un rectángulo donde se detalla una acción, un rombo para graficar la ejecución de una decisión, un círculo, ahí podemos mezclar figuras geométricas como componente de lo que conecta todo, los triángulos que son usados para explicar los documentos que son necesarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es cómo va funcionando este tipo de diagrama. Siguiente diagrama es el diagrama de proceso. Y el diagrama de proceso, no lo tengo aquí, nos ayuda a representar de forma gráfica los distintos pasos de un proceso específico. Los pasos se diferencian por medio de símbolos y además pues se incluyen datos que permitirán un análisis más completo del proceso. Por ejemplo, en una empresa, cómo se realiza el proceso de producción. Algunas empresas lo hacen gráfico, escriben, tú estás aquí y la producción es aquí, 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 aquí y te van dando toda esa imagen. Ese es un diagrama de proceso que nos habla de cómo es que se va desarrollando
una actividad al interior de una empresa o al interior de una escuela, etcétera, etcétera. Lo puedes usar para muchísimos fines. Siguiente diagrama es el diagrama radial. Y el diagrama radial, el título principal se coloca en el centro y del centro salen radial de radios, en ese momento serían las rayitas, como si fuera un sol, imagínenlo así, y se coloca en el centro el título principal y las frases o palabras claves relacionadas inmediatamente con el título. Entonces, por ejemplo, yo pongo en el centro de mi diagrama radial a, ¿qué ponemos? Escuela. Y entonces podemos poner alumnos, maestros, padres de familia, tutores, prefectos, compañeros, etcétera, etcétera. Todos los elementos que tengan que ver con ese tema principal, ¿ok? Y pues obviamente la diferencia con el diagrama de árbol es que se desarrolla la estructura en todas las direcciones abriéndole en abanico. Entonces, una vez que yo puse padres de familia, puede ser mamá, o sea, a su vez, mamá, papá, hermanos, etcétera, etcétera. Así es como se va desarrollando. Entonces, tiene un centro y va saliendo como si fueran rayos de sol, así. Esa sería su imagen. Después tenemos el diagrama sinóptico. Y el diagrama sinóptico es el que nos ayuda a partir de una idea o concepto, se extiende una red de conocimientos que se relacionan entre sí y a menudo suele presentar llaves y corchetes que abren o cierran ideas, que es algo muy parecido al mapa conceptual que estuvimos viendo en la clase pasada, al cuadro semántico, perdón, tiene esa misma estructura. Y bueno, pues tenemos, déjenme ver aquí, el organigrama. Ya por último, tenemos el organigrama, déjenme, aquí está en el centro, aquí abajo. Aquí tenemos organigrama y el organigrama sirve para representar la organización de una determinada empresa o institución y cada gráfico muestra las diferentes áreas que conforman la entidad, así como el nombre de la persona que la dirige. Entonces, arriba está el nombre del director y empiezan por departamentos, quiénes los dirigen y luego quiénes están a cargo, quiénes están ahí, etcétera, etcétera. El orden jerárquico de la empresa. Y bueno, la construcción de diagramas debe formar parte de los hábitos de estudio porque se elabora una jerarquización completa de los conocimientos. Cuando tú aprendes a poner tu información más importante y luego las ideas secundarias y así sucesivamente, vas a poder trabajar mejor y vas a poder generar una información más limpia y más ordenada, ¿ok? Así que por eso es que es importante que nosotros elaboremos diagramas. Ok, chicos, pues nos vamos al último video de la clase para hablar sobre cuadro comparativo.